Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a una nueva edición de Voz y Voto. Hola, Fede. Hola Flor, ¿Cómo ¿cómo estás? estás? Bien, bien. Fin de semana larguísimo, ¿no? Larguísimo, extra largo y qué bien porque nos da un respiro después de una semana que empezó convulsionada con Ujú. el recordatorio de un nuevo aniversario del golpe del 76, manifestaciones multitudinarias diciendo un nuevo nunca más a ese periodo de la historia argentina y el gobierno difundiendo un spot bastante polémico, la verdad, digamos, trayendo a colación nuevamente la teoría de los dos demonios, generando toda una serie de discusiones que la verdad no son muy necesarias, más allá de que es válido en una democracia la pluralidad de opiniones y Ujú. las distintas miradas sobre muchas Lo que el cosas. gobierno denomina, y se denomina en general, la lucha cultural, ¿no? También apropiarse del Exactamente. discurso a partir de un hecho tan importante y tan caro para los sentimientos del país, ¿no? Exactamente. No estamos en condiciones de que se horade nuestro consenso democrático. No. Tratemos de cuidarlo, porque sobre eso tenemos muchos problemas, ¿no? La economía sigue en una situación compleja. Sobre eso también hubo discusión esta semana. Hubo una novedad importante respecto de las jubilaciones. Ujú. La disposición por parte del gobierno de de una nueva fórmula de actualización de las Va, jubilaciones que generó también discusión. sí, va a ser por decreto finalmente. Le preguntabas vos a Martín Menem la semana pasada si había alguna chance de llegar a un Sí, acuerdo. Evidentemente no la no la había hubo. y no podía tardarse mucho más porque los jubilados están perdiendo contra la inflación como ningún sector, creo yo, ¿no? De los que más sufren en Argentina. Y bueno, y vamos a empezar hablando mucho de eso, de economía, de jubilaciones también, con alguien que es especialista. Estuvo hace poco, Fede, vos estabas de vacaciones en Sí. este programa, pero ahora viene ¿Cómo, con otro rol. cómo cambia la vida en tan poco tiempo, ¿no? Osvaldo Giordano, bienvenido, Osvaldo, Hola, ¿cómo Osvaldo. estás? Hola, ¿qué tal? Un gusto. Hace un poco más de un mes diste acá la primer nota, fue la primera vez que dabas una entrevista contando acerca de tu salida de la gestión de Javier Milei, fuiste presidente de ANSES en los primeros meses de gobierno, bueno, antes ministro de Finanzas, lo recordamos acá en Córdoba, una trayectoria larga, pero bueno, ya ese tema lo hablábamos, ya está, ahora estás con un nuevo rol. Un nuevo desafío. Exacto, presidente del IERAL, el Instituto Económico de la Fundación Mediterránea, que es una fundación que representa el empresariado, nacida acá en Córdoba, emblemática, ya con presencia federal, la fundación que en los años 90 proyectó a todo el equipo económico del gobierno nacional, con Cavallo, Domingo Cavallo a la cabeza. Bueno, ahora vos asumís ese rol. ¿Con qué expectativa? ¿Hay una idea de que el instituto sea el brazo de la fundación, que aporte, que influya en la política pública, en la política de gobierno, como ha sido otras veces, como intentó, tuvo la Ujú. misma expectativa el año pasado, la Mediterránea? ¿Cuál es la idea? Mira, sí, es darle continuidad a esa larga historia de la cual me siento particularmente vinculado, porque mi primer trabajo a mediados de la década del 80, cuando era estudiante de Ciencias Económicas, fue como pasante en el En IERAL el de la IERAL. Fundación Mediterránea a partir de una recomendación de uno de los profesores de la facultad. Y allí para mí fue, si bien fueron no tantos años, fue decisivo en mi vida porque en esa época la carrera de economía no era muy conocida, Ujú. como es ahora. Me recuerdo para mis viejos era qué va a hacer este loco cuando se reciba. Entonces, bueno, el haber conocido eso, el haber podido interactuar con economistas de la enorme talla, no solo de Domingo Cavallo, sino de Juan Yats, Carlos Sánchez, Carlos Givogri, Adolfo Sturzenegger, el papá de Federico. Para mí en ese momento de ser pasante y poder interactuar, aunque sea en la segunda fila, ¿no?, de los seminarios internos, fue algo extremadamente importante en la formación y en desarrollar esta pasión por las políticas públicas. De allí que, bueno, para mí tiene un significado personal importante volver, digamos, a las fuentes. Y luego, bueno, la enorme responsabilidad de darle continuidad, como bien vos dijiste, de esa experiencia de los 90, bueno, la última más reciente del proyecto que lideró Carlos Melconian, y de siempre estar aportando en una sociedad donde realmente se necesitan buenas ideas, buenas propuestas, capacidad de diálogo, análisis, con la particularidad de la Mediterránea, que es una mirada desde el interior del país, Ujú. vinculada a los sectores Claro. productivos, que creo que la distingue del resto de los centros de investigación, le da una ventaja.
Y bueno, esperemos estar a la altura de las circunstancias en términos de aportes, en un momento donde particularmente creo que hay una oportunidad inédita, porque creo que el gobierno actual ha logrado poner en agenda temas muy relevantes que por ahí en el pasado eran políticamente incorrectos. Me acuerdo cuando también con ustedes presentamos el libro Una vacuna contra la decadencia, decía, bueno, acá hay muchos temas políticamente incorrectos, que medio uno los hablaba no muy fuerte porque tenía censura, no se autocensuraba. Bueno, este gobierno los ha puesto como títulos. En ese libro estaba claro el concepto de la casta. En cierta medida, sí. El problema eran los consensos que hay respecto al Estado, no las diferencias. De las malas ideas, sí. Era eso, pero reconozco que lo hicimos medio con culpa o con cuidado y demás. Bueno, este gobierno creo que tiene la enorme virtud de haberlos puesto, haber convencido a un montón de gente que los apoya, está haciendo la gente un enorme sacrificio porque sin duda lo que está sufriendo Argentina es tremendo y sin embargo hay expectativas. Bueno, aprovechemos esa oportunidad y en eso creo que el liderazgo de la Fundación Mediterránea puede aportar mucho en darle contenido más explícito, más concreto a estas buenas ideas. Y en ese paso corto que tuviste en el gobierno de Milei, ¿qué notaste en relación a las provincias? Porque la Mediterránea nace a partir de don Piero Astori para llevar la voz del interior, básicamente, a darle discusión a las ideas de la capital. Pero este gobierno, ¿cómo se podría definir? ¿Es un gobierno ambacéntrico como eran los anteriores o tiene una idea también de equiparar las desigualdades que vive Argentina? Mira, yo creo que el enorme mérito de este gobierno es el haber instalado estas ideas. La idea de la reforma tributaria, de modernizar la legislación laboral, de ordenar el sistema. Quiere discutir la coparticipación, apertura de la economía, bajar el gasto público, poner tanto énfasis en el equilibrio fiscal. Son todas buenas ideas que al interior le caen bien. Creo que sí está fallando en la instrumentación, tanto en lo político como en lo instrumental en la gestión. Y yo me imagino, digamos, aspiro a que el Yeral, con todo su bagaje y con este enfoque del interior, pueda aportar ideas poniendo énfasis en la cuestión del federalismo. Me da la impresión que para ellos todavía no han llegado a ese nivel de detalle, son grandes títulos, es la coparticipación o la reforma tributaria, pero que no hay alguien que los haya desarrollado y más allá del título, que está muy bueno que se haya puesto, darle forma. Y me imagino, digamos, al Yeral aportando ahí, dando ideas con estas particularidades de enfoque que tiene esa ventaja, ¿no? La Mediterránea. En ese sentido yo te hago una pregunta complementaria a lo de Fede, en relación a la reforma del Estado, ¿no? Que en definitiva es darle mayor eficacia, un sentido a la motosierra, no estas cosas espasmódicas de pum, cortamos Telam, pum, cortamos esto, 70.000 contratos y la gente que se va es buena, mala, sirve más que otra. O sea, necesitamos la discusión de decir qué tamaño de Estado queremos, está claro que tiene que ser más chico, en qué se va a focalizar, ¿no? Ahí me parece que hay un déficit grande, porque no está esa idea en el gobierno, no sabe cómo lo quiere cortar al Estado, recortar al Estado. ¿Te imaginas que ahí ustedes de la Mediterránea van a trabajar aportando ideas en ese sentido? Sí, por eso nosotros ya en el libro lo enfatizábamos hablar menos del ajuste y más del orden. Claro. El ajuste es esto, licuación primero, que es insostenible, digamos, como política, podés hacerlo unos meses, pero en el mediano plazo eso es un boomerang que se te vuelve en más gasto público. E incluso en motosierra, lo que vos decís, bueno, este corte indiscriminado, porque tampoco lo vas a poder sostener el tiempo. Ir hacia el orden, que obviamente es mucho más complicado, no es tan fácil como decir, bueno, no aumento la jubilación, la inflación me lo licúa o echo indiscriminadamente gente y bajo el gasto. Acá es más estratégico, más pensarlo, es decir, cómo modelar un nuevo Estado que sea compatible con todo lo que hablamos. ¿De dónde no se retira bajo ningún punto de vista el Estado también, no? O sea, tomar esas decisiones. No existe sociedad capitalista sin Estado. Es decir, eso es obvio. Uno puede discutir, y es legítimo, un poco más o un poco menos de Estado. Eso es lo que discute el mundo. Pero lo nuestro no pasa por ahí. Lo nuestro es un Estado que no funciona. Ese es el problema. Y no funciona no porque sea muy grande, sino porque está muy mal organizado. Podríamos tener este mismo Estado bien organizado y tal vez seríamos muy felices. Noruega, países del norte de Europa. Entonces,
entrar a esa discusión más compleja de cómo repensar el Estado, cómo repensar el sistema tributario, cómo repensar la coparticipación, el sistema previsional, la legislación laboral, una inteligente integración al mundo, son cosas, como digo, mucho más complejas que requieren mucho más estudio, más debate, más análisis, mirar las experiencias internacionales, y allí la Fundación tiene toda una historia, un bagaje de décadas de estudio que creo que podemos aportarlo y que sería muy bueno para este momento, donde afortunadamente, digamos, los títulos están, lo que hay que darles es Claro, el ¿habrá contenido. receptividad Claro. para eso en el gobierno, vos que estuviste? Y es que yo creo que no hay otra. Es decir, yo confío que sí, porque sería una pena, ¿no?, de que se haya hecho el esfuerzo de haber instalado los temas, de que por primera vez la gente los apoya. Yo recuerdo la experiencia de los 90, o más cercanamente lo que le pasó a Macri, era un poco, costaba que estas ideas entraran. Costaba la idea de que era necesario revisar la legislación laboral o revisar lo previsional o el sistema tributario o el gasto público. Hoy eso el gobierno, y yo creo que es un gran mérito del gobierno, lo ha instalado como tema, y la mayoría, creo, de los argentinos no solo lo apoya, sino está dispuesto a hacer un enorme sacrificio, como Claro. que de hecho lo está haciendo. Entonces sería una pena desaprovecharlo, y allí yo creo que el liberal tiene mucho para aportar. Con respecto al sacrificio, los jubilados están haciendo un gran sacrificio, vienen perdiendo muchísimo. Y ahora, bueno, como decía Flor, el gobierno por decreto va a actualizar los haberes. ¿Qué opinión te merece esta solución? Si la crees viable a largo plazo. ¿Y qué va a pasar con la inflación que se perdió, que se está perdiendo y que por ahora no hay forma de que los jubilados la recuperen? Sí, yo no creo que... Yo creo que es otro ejemplo de malas estrategias instrumentales. Está claro que hay que hacer algo. Hay que hacer algo, como lo plantea muy bien el gobierno, dentro de los 10 puntos del Pacto de Mayo, el tema del ordenamiento del sistema previsional, pero en el mientras tanto hay que hacer algo, porque Claro. esto va a rendir fruto Claro. con suerte dentro de un par de años. En el mientras tanto creo que es una mala idea lo del DNU, básicamente por dos motivos. Primero, porque si algo aprendí en el ANSES es el problema de la litigiosidad. ANSES está hackeado Por los juicios. por juicios que cada vez van más rápido, que cada vez son más erosionantes de la sustentabilidad, porque Claro. ya van directamente, embargan las cuentas de ANSES. Ajá. Y hacer esto por DNU es una invitación a que eso se exacerbe, y hacerlo estableciendo un empalme entre la vieja fórmula nueva mal hecho, porque no deja de lado, digamos, la inflación de enero, es invitar a más juicios. De manera que entiendo, digamos, la urgencia, la importancia y prioridad de hacer esto, pero ojalá que el Congreso trabaje y lo subsane con una ley. Primero, porque una ley es mucho más sólida que un DNU, Claro. y segundo, empalmando mejor una norma Claro. con otra, más otras medidas. Por ejemplo, hablando de federalismo, el resolver el tema de las provincias. No claro. puede seguir ANSES acumulando deuda, no solo con los jubilados en los juicios, sino también con las provincias que también tienen juicio. Franco en Claro. este programa dijo que él quiere revisar, hay que revisar los números que las cajas de jubilaciones que no fueron transferidas le pasan a la nación. ¿Hay desconfianza en lo que se le dice de las provincias en relación a las deudas que tienen? Mirá, yo lo vi en ANSES. El problema es que ANSES no hace el trabajo, tiene 4 años de atraso. Claro. Las provincias, muchas sí, están en déficit de aportar información, pero otras como Córdoba Claro. han aportado todo. El tema es que ANSES Claro. no lo procesa, no lo determina, y por eso dice que la deuda no está. Es más, vos nos habías planteado que esta gestión no había transferido nada a la Caja de Córdoba. Y él dice que al inicio, en diciembre, hubo un envío de fondos fuerte, no tenía el número en la cabeza ese momento, pero sí hubo un envío de No, Nación sí, a Córdoba. En diciembre hubo a los valores históricos, como venía haciendo Claro. el anterior Sí. gobierno, fue diciembre. Bien. Pero a partir de enero, con el nuevo presupuesto, fue 0. Pero más allá de la plata, está todo este tema administrativo Sí. de determinarlo, en donde es mucho más responsabilidad de ANSES que de las provincias, por lo menos en muchas provincias, no Claro. digo en todas. Claro. Y ahí hay un déficit. Y como decía antes, yo creo que esta ley de movilidad no debería ser solo movilidad, sino algunos otros puntos, como por ejemplo ¿no? Pagar los juicios a los jubilados, pagarle a las provincias, A las cajas reconocerle a la gente que aportó durante toda su vida, dado que bueno, ya está tan licuado el gasto. Bien. Osvaldo, pero el mecanismo de actualización para que las jubilaciones se recompongan algo rápido, ¿cuál tendría que ser en esa ley? Creo que lo menos peor, digamos, dada la tremenda licuación que tienen, es ir a un índice mensual de inflación,
pero arrancando en enero, Claro, no en que quede febrero, colgado como lo eso. plantea Claro. el gobierno plantea en el DNU febrero más 12,5. Sería mucho mejor arrancar en enero. No es tanta la diferencia en plata, pero es mucho más sólido desde el punto de vista jurídico, porque si tomamos malas decisiones, Después Te el sale gobierno más caro. es más caro, es más caro, y Exacto. eso es lo que uno ha pasado siempre. Perfecto. Bien. Osvaldo, muchas gracias ahora como director del IERAL, ¿no es cierto? Exactamente. Así que bueno, el Vamos nuevo a esperar cargo. todos los estudios y los análisis entonces Exactamente. que habitualmente es el Yeral, que ahora van a estar enriquecidos con tu mirada también. Muchas No, gracias. gracias a usted por la nueva invitación y espero verlos prontos. Muchas Gracias. A un Corte. corte y ya volvemos.